Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico Eva López Hernández, en el micrófono Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Segundo programa de la 11ª temporada y lo seguimos dedicando, cómo no, a la cultura y a la literatura cubana. Después de escuchar la semana pasada a la presidenta del Instituto Cubano del Libro, la escritora Zuleika Romay, seguiremos comentando sus palabras y lo haremos con los que ya fueron entonces nuestros invitados en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Señor embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez, bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros. Gracias. Natasha Díaz, flamante consejera de Cultura de esta misma embajada, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros una vez más y a pesar de los pequeños inconvenientes técnicos que comentábamos en el programa anterior y que esperamos no se repitan en este. Nos van a permitir que hoy sí presentemos de una manera oficial al embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez Enríquez, muy brevemente como siempre. Se licenció en Relaciones Políticas Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, de La Habana. Se especializó en Cooperación, Lengua y Cultura Italianas en un prestigioso instituto de Florencia. Y en el 2007, de nuevo en La Habana, consigue una maestría en Relaciones Internacionales, lo que llamaríamos aquí un doctorado, suponemos. Y poco después consigue su diploma en Administración Pública. Paralelamente a su formación, empieza su carrera profesional muy joven en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Tiene experiencia consular en Washington y después de varios años en el ministerio es nombrado, bueno, también por supuesto muchas misiones especiales también, pero ya es en el 2004 cuando es nombrado embajador de su país en Belice hasta el 2008 y tras pasar de nuevo por Cuba se estrena como embajador en España hace justo un año, en octubre de 2013. Y desde abril de 2014 es embajador de Andorra. También desde el pasado mes de abril. Bueno, supongo que un año puede hacer ya un diagnóstico de España. No sé si lo tenía, seguramente lo tenía ya de antes. Nos conocía bien, pero hasta incluso nos puede hablar de Andorra, que últimamente está muy de moda. Siempre la realidad supera la imagen que uno se puede formar de un país. He encontrado un pueblo muy cariñoso con el mío. He encontrado mucha simpatía por el país que represento y eso me ha hecho mi trabajo realmente mucho más fácil. Y al mismo tiempo he encontrado una cultura amplia, profunda y diversa en España. En un país además que, como se conoce, vive una lamentable crisis económica. Sin embargo, yo puedo decir que he sentido un calor particularmente especial hacia los cubanos, que me estimula, me compromete a seguir avanzando en las relaciones entre ambos países que, como conoces, son muy antiguas y maduras. Uh-huh. Muy bien, bueno, no voy a decir todas las lenguas que sabe hablar, pero basta felicitarle por su cumpleaños, su 45 cumpleaños y con todo ese bagaje que lleva ya representando a Cuba en el exterior, claro, uno entiende que está cambiando también, ¿no?, la diplomacia de Cuba y en general en todo el mundo. La cultura cada vez pesa más en las relaciones diplomáticas, supongo. Y bueno, pues además también de España a Europa. No sé si está también como embajador de España, está implicado de alguna manera en ese acuerdo que se quiere firmar con la Unión Europea. Nuestra participación no es en el proceso negociador en sí que se hace en Bruselas y La Habana, por ambos equipos designados por la Unión Europea y por Cuba. Sí, de alguna manera tenemos alguna intervención en la relación bilateral con España que influye mucho en ese proceso negociador. Y desde luego que el intercambio cultural es un componente fundamental de la relación entre Europa y Cuba y entre España y Cuba de una enorme magnitud. Todas las manifestaciones culturales cubanas tienen una huella española, absolutamente española, mezclada con nuestra historia, que es la historia africana también, que nos une, la historia norteamericana y la historia latinoamericana, pero la huella española en la cultura cubana es muy presente
Es muy común en Cuba encontrarse escuelas de flamenco, escuelas de baile español. Posiblemente no hay un lugar en el mundo con esa tradición tan fuerte como Cuba. Y los ritmos, no solo musicales, sino también la literatura, han influido mucho en mi país. Y nosotros nos apreciamos de esa influencia, no la negamos. Uh-huh. Bueno, Natasa Díaz nos acompaña como consejera de Cultura de la Embajada, pero él le quiere dejar todo el protagonismo al embajador. Sí que quería yo comentar que lleva muy poquito aquí en Madrid, pero ya pues ha conocido Córdoba, Segovia, Salamanca. Me comentaba que por motivos de trabajo, y imagino que también junto con el embajador. Y les quería preguntar si muchas veces estas relaciones culturales entre Cuba y España pues son quizás más de escala un poquito más pequeña, o por lo menos no son esas que suelen aparecer en los grandes medios, más espectaculares, más entre bambalinas, ¿no? El tema de los medios de comunicación y las relaciones diplomáticas tiene una lectura que a lo mejor trasciende este programa, ¿no? Yo creo que hay una matriz de opinión que funciona en todo el mundo a partir de que los contenidos audiovisuales son controlados por un grupo de empresas muy pequeños en el mundo. El 65% de los contenidos audiovisuales lo controlan 7 empresas, 5 de ellas norteamericanas. O sea, es muy difícil a veces lograr colocar una noticia que tenga trascendencia, y muchas veces hay noticias que no lo son, que sí la tienen. Yo creo que la relación entre Cuba y España es muy fuerte. Para Cuba, España es un país importante, es nuestro tercer socio comercial. Creo que para España Cuba lo es también, en menor magnitud, y pudiera haber una prioridad en la política exterior española que supera a la cubana, pero quiero decir, y efectivamente no se encuentra en la prensa comúnmente noticias sobre Cuba, salvo cuando es una noticia, pudiéramos calificar de negativa o de favorable a mi país. Pero bueno, nosotros convivimos con eso, tratamos de mostrar a Cuba como es, y en ocasiones lo logramos, en otras no somos tan exitosos, por este control de los medios de comunicación que decía existe en el mundo. Uh-huh. Bueno, y hay quien desde luego querría romper todo puente, ¿no? Lo que pasa que es difícil porque al fin y al cabo pues tenemos una cultura y una literatura muy en común. Precisamente al embajador de Cuba le conocimos en la lectura del Quijote en el pueblo de Esquivias, donde se casó Cervantes hace unos meses, y bueno, pues ese pueblo, por ejemplo, está gobernado por el Partido Popular, pero no implica, ¿no?, que haya un sesgo ideológico en la cultura. Lamentablemente hay muchas veces que existe ese sesgo ideológico al hablar de cultura, entonces la cultura cubana, por muy grande que sea, no llega, ¿no?, por la cuestión ideológica. Hay ocasiones en que la relación bilateral ha tenido altas y bajas por el signo ideológico que gobierna en un país. Sin embargo, yo creo que en el día que vivimos se puede hablar de un pragmatismo en la política de España hacia Cuba que pudiera haber superado eso que en el pasado sufrimos. Recuerde que un gobierno español introdujo la llamada posición común en Europa hacia Cuba, que evita una relación más amplia entre ese bloque regional y mi país. Yo creo que en este momento tal vez no hemos logrado avanzar más en presentar la cultura cubana en España por nuestras limitaciones de recursos, por un mercado muy fuerte, muy orientado al área comercial, donde a veces los grandes valores de la cultura, como puede ser la literatura o incluso la música y las artes plásticas, no son los más divulgados, y sí aquellos que tengan un perfil comercial mayor, que provoca incluso concesiones en muchos autores, que muchas veces el libro que publican es para arrastrarse a una moda, tiene un final que es lo que pide el editor, porque es un público que vende basado en una encuesta como si fuera una mercancía, y se convierte el libro en una mercancía y no en un valor cultural. Eso nos ha afectado en Cuba, nos ha afectado para la presentación de los verdaderos valores de nuestra cultura, y muchas veces se promueven aquellos que son valores marginales de esa cubanía que no es la nuestra. Hablábamos con Zuleika Romay en el programa anterior de la relación entre, bueno, pues la economía y la literatura. Claro, aquí a lo mejor pues hay una gran oferta editorial, pero parece que se trate más de un burro grande, ande o no ande, que decimos aquí, no sé si lo dicen también en Cuba. Uh-huh. Y realmente los índices de cultura y de educación pues a lo mejor no están en esa línea, ¿no?, de digamos el comercio en sí, de los libros. Es cierto, nosotros enfrentamos un dilema, enfrenta a mi gobierno, enfrenta a mi país. Un pueblo muy educado,
o sea, un pueblo que erradicó el analfabetismo con un índice de escolaridad pero en el nivel preuniversitario, más de 100.000 médicos y 1 millón de graduados universitarios que conocen cuando un producto artístico tiene calidad y exigen una literatura de alto nivel, una expresión artística de gran calidad. Sin embargo, hemos sido víctimas también de una invasión comercial, cultural, y ese es uno de los enfrentamientos que hoy Cuba acomete para evitar que la tendencia hacia lo superfluo, hacia lo comercial, triunfe sobre la cultura más profunda y más auténtica cubana. Lo estamos enfrentando, no es un esquema fácil porque los contenidos audiovisuales, como he dicho, enlatados, como se decía antes, nos llegan con más facilidad a partir de las nuevas tecnologías de comunicación. No existe un control, no es posible controlar hoy los contenidos que la gente accede, y a veces la cultura fácil, comercial, que triunfa en latitudes como en Estados Unidos, nos llega y nos quema las manos o nos quema los ojos con mucha facilidad. Uh-huh. Creo que el porcentaje del Producto Interior Bruto de Cuba en educación es uno de los más elevados, incluso por encima de países como Finlandia, que se vende siempre como excelencia educativa en Europa. Un poco por corroborar lo que estaba diciendo Eugenio Martínez, el embajador de Cuba en España, pero que pues efectivamente están entrando otra serie de productos, pero gracias a ese nivel educativo va a ser más difícil, ¿no?, que el mercado digamos acabe con una calidad, ¿no?, y con un avance cultural y educativo que se pretende, ¿no? Sí, efectivamente, Cuba dedica el 13% del Producto Interno Bruto a la educación. Según la UNESCO, no es una comparación que hemos hecho nosotros, es el país que más dedica con relación de su Producto Interno Bruto a la educación. Cuando a lo mejor no debíamos haberlo hecho, porque ya el nivel de educación de los cubanos son altos. Sin embargo, se mantiene esta dedicación del gobierno a la educación. Tenemos que hacer una educación más moderna, tenemos que actualizar algunos de nuestros programas educativos, pero se mantiene un alto índice de escolaridad, se mantiene un alto índice de instrucción. Y nuestra batalla ahora es que esa gran instrucción, ese índice de escolaridad alto y de perfil universitario, tenga después una realización práctica, es decir, que logre un empleo digno, como casi todos tenemos, pero que todos logren realizar su profesión con un salario suficiente. Ahí viene siempre una batalla que enfrentamos nosotros. Somos un país bloqueado por Estados Unidos hace más de 50 años, un sistema de sanciones que es el más grande que ha existido en el mundo y que se mantiene en el tiempo, que evita el acceso de los cubanos a Estados Unidos. Sin embargo, sí nos envían por diferentes métodos e instrumentos de política exterior y de otra magnitud productos que puedan subvertir nuestro sistema, edulcorando un pasado cubano como si hubiera sido muy bueno, cuando la mitad de los niños no iban a la escuela, cuando había 10.000 maestros sin empleo que mi revolución erradicó. De hecho, cuando hablamos con Zuleika Romay también hacía referencia en esa conversación perdida, lamentablemente, a cómo ella consigue llegar a ser presidenta del Instituto Cubano del Libro, viniendo de una familia humilde, pero como ella nos decía, pobre, pero como se es pobre en Cuba, es decir, con educación y con sanidad. Y bueno, pues con perspectivas de trabajo, cosa que aquí lamentablemente no está ocurriendo. Yo no sé si también todos esos vetos estadounidenses se los encuentran también en España desde la Embajada de Cuba. Si hay alguna dificultad especial a la hora de tratar con nuestras instituciones aquí. Y bueno, pues ¿cómo las sortean? ¿Cómo intentan solucionarlos? Yo no he encontrado realmente límites a nuestra actuación diplomática. Sinceramente, hay una buena comunicación, como le digo. Entre España y Cuba el vínculo es indestructible. O sea, hay una relación invisible entre los cubanos y los españoles que ninguna institución o gobierno pudiera limitar, y quien se atreviera a hacerlo, estoy seguro que encontrará un fracaso. Lo ha demostrado la historia. Todas las coyunturas políticas han sido superadas por las relaciones personales entre los cubanos y los españoles a partir de una historia común que es la más grande entre dos países hermanos. Sin embargo, sí hay limitaciones a esa relación todavía más fluida. Una limitación lógica es la condición económica que existe. O sea, una limitación económica, como enfrenta España y como enfrenta Cuba, evita que haya más proyectos de cooperación como había en el pasado.
y hay cooperación está limitada por este motivo económico, no político. Hay más cooperación en las autonomías, que también han disminuido sus presupuestos, y en el pasado debo decir que había más cooperación entre España y Cuba que ahora, y la razón no es política sino económica. Bueno, en el programa con Zuleika Romay también hablábamos de esos grandes autores cubanos, Lezama Lima, Alejo Carpentier, José Martí. Y bueno, no sé si quieren recomendarnos a alguno, Eugenio Martínez, Natasha Díaz. Creo que Natasha tiene una lectura muy interesante que nos va a ofrecer. No sé si ahora le parece bien. Sí. Yo quisiera leer uno de los versos sencillos de Martí, que le dedica a Aragón. Aragón, a nuestro Aragón. A su Aragón, sí. No, porque igual hay otro Aragón en Cuba o en alguna otra parte, ¿verdad? Que esto de los nombres. No, es Aragón de España. Muy bien. Para Aragón, en España, tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Allá, en la Vega Florida, la de la heroica defensa, por mantener lo que piensa juega la gente la vida. Y si un alcalde lo aprieta o lo enoja un rey cazurro, calza la manta el baturro y muere con su escopeta. Quiero a la tierra amarilla que baña el Ebro lodoso, quiero el pilar azuloso de Lanuza y de Padilla. Estimo a quien de un revés echa por tierra a un tirano, lo estimo si es un cubano, lo estimo si aragonés. Amo los patios sombríos, con escaleras bordadas, amo las naves calladas y los conventos vacíos. Amo la tierra florida, musulmana o española, donde rompió su corola la poca flor de mi vida. Bueno, hasta aquí esos versos de José Martí. La verdad es que nos han gustado mucho y se lo agradecemos. Yo quería hablar también de otra poeta. Creo que no se nos grabó con Zuleika también lo que estuvimos hablando de ella. Me refiero a Fina García Marruz, que bueno, pues ha ganado este año el premio Reina Sofía de Poesía 2014. Anteriormente había ganado ya el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca de Granada, y tiene muchísimos más premios. De hecho, bueno, son 81 años, con lo cual es una de las grandes poetas actuales de Cuba. No sé si nos quiere recomendar algún poema suyo o hablar un poco, ¿no? Yo creo que su obra, Fina García Marruz, que siempre se ha conocido y lamentablemente ha sido opacada por su esposo ya fallecido, Cintio Vitier, otro gran intelectual cubano. Es una de las poetas vivas cubanas más destacadas, con un lirismo de gran reconocimiento. Formó un grupo en la década de los 50 y los 40 en Cuba, que trató de revivir la cultura cubana en un momento de crisis ideológica, de crisis moral, y este fue un grupo, junto, ya le digo, su esposo y otros, que desarrollaron y defendieron lo cubano en la poesía, como se llama un libro de su fallecido esposo, Cintio Vitier, que hizo otro profundamente importante para Cuba, que es Ese Sol del Mundo Moral, donde rescata la parte del cubano digno, la parte del cubano que no tiene el lastre de disminuirse como tal, y enfrenta los desafíos de una nación que ha sufrido mucho por mantener su independencia. A mí me parece que acercarse, y el poema leído recientemente, a Martí, que es un poeta eterno cubano, que es el héroe nacional de Cuba, y que es la encarnación de ese vínculo entre Cuba y España, porque el padre de Martí era valenciano, su madre era canaria. Martí aprendió a leer en Valencia. Martí se graduó de bachiller y hizo 2 carreras justamente en Aragón, en Zaragoza. Martí tuvo su primer amor en España, se hizo masón en España, y ese fue el hombre que lideró la lucha de independencia de Cuba contra España. O sea, un genuino cubano de profunda y de amplia raíz española, que encarna ese espíritu de vínculos entre ambos países. Lo que quiere decir que está muy presente en nuestra historia, en nuestra cultura,
la España total, o sea, la España en todas sus manifestaciones, por encima, como hemos dicho, de signos o colores ideológicos. Es que hasta en las grandes familias, ¿no? Hay veces que hay Sí. esos problemas. Bueno, además de Fina García Marruz, pues, y además de todos los otros escritores cubanos, los grandes, los que ahora están empezando, hay figuras en Cuba, figuras históricas. Antes, en el programa anterior comentábamos de Che Guevara, pero también, por supuesto, Fidel Castro, ¿no? Con esa nueva biografía de Katiuska Blanco. No sé si nos quieren recomendar algún libro sobre, por ejemplo, Che Guevara. Yo tengo la biografía de John Lee Anderson y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Todo lo que se escribe de él o sobre otros grandes, incluso también sobre José Martí, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos un poco a esas figuras? Bueno, yo sería egoísta en lo que voy a decir, pero pudiera recomendar un libro de mi suegro sobre el pensamiento económico de Che Guevara, que fue también una faceta poco estudiada y que él recuperó allá por el año 1987, que incluso tuvo premio Casa de las Américas en Cuba. Un ensayo sobre el pensamiento económico de Che. Como decía, era un hombre que se identificaba con la acción, sin embargo fue uno de los grandes teóricos de la Revolución Cubana, los que más estudió los procesos sociales y cómo encabezarlos. Y sobre José Martí hay una biografía preciosa de un intelectual, por cierto, de un signo ideológico diferente a la Revolución, que murió a principios de los primeros años de la Revolución, que se llama Jorge Mañach, que se llama Martí el Apóstol, que es una biografía preciosa desde el punto de vista que refleja el ser humano, José Martí como ser humano. Yo la recomendaría y es un título imprescindible en la literatura cubana y para conocer a Cuba. Si pudiera alguien acceder a ellos, porque está público en biblioteca, es un texto de los años 50 del siglo pasado, pero con una gran vigencia. Se ha reeditado en Cuba recientemente, en los años 90, por indicaciones de nuestro presidente, a partir de que aprendió mucho con ese libro sobre Martí. Hay uno reciente de, por cierto, un autor que fue consejero de Cultura de la Embajada de Cuba en España, Luis Toledo Sande, que se llama Sexto en Llamas, que es una biografía de Martí más actualizada, posiblemente con más documentos históricos que se hayan recuperado a partir de las investigaciones que se han hecho en los años más recientes, que también lo recomendaría. Ujú. Bueno, pues ya tenemos para leer y además de todas las grandes figuras históricas, de todos los grandes escritores, yo quiero mencionar también en este programa a Gabriel García Márquez, que bueno, tuvo mucha conexión con Cuba, hasta el punto de ahora incluso siguen saliendo papeles de sus, no solamente sus relaciones más literarias, sino también como mediador público, diplomático, diríamos incluso, ¿no? Esto se ha publicado recientemente. Él gozó de muchas simpatías en Cuba, gozó de una amistad permanente con nuestro líder Fidel Castro y la dirigencia de la Revolución Cubana. En Cuba tuvo todo tipo de condiciones para trabajar y divulgar su obra, y efectivamente también como parte de esa grandeza de su personalidad y de su historia, contribuyó a varias misiones diplomáticas cubanas de gran importancia. Sí, bueno, pues ya le tenemos que preguntar también, cómo no, por otras manifestaciones culturales que muchas veces van parejas a la literatura. ¿Cómo no hablar del cine cubano? Y sobre todo cuando le acaban de dar a una película cubana el premio El Abrazo, símbolo de la amistad entre Biarritz y América Latina. La película está basada en una novela de Leonardo Padura, la novela de mi vida. Y la película se llama Regreso a Ítaca, me imagino, yo no la he visto, pero bueno, esto me da pie pues para hablar de otro aspecto cultural que cuidan muchísimo, que es el cine, hasta el punto de que hay muchos europeos y muchos españoles que van allí a estudiarlo, ¿no? Así es, yo no he visto la película tampoco, es una película muy reciente, he leído la novela de mi vida, que es un diálogo entre varias etapas que tiene que ver mucho que ver con la emigración y en otra época el exilio cubano, a partir justamente de la vida de un poeta cubano, de un gran poeta cubano que vivió prácticamente exiliado y hace un símil con la etapa moderna, en fin. Y la película retoma esa historia en un contexto actual. Y yo sí creo que el cine es una de las manifestaciones cubanas que más se desarrolló a partir de la promoción intencionada de nuestro gobierno por hacerlo.
y tanto que se contribuyó a la creación de una escuela internacional de cine en La Habana, donde el propio Gabriel García Márquez participó activamente, contribuyendo en la conformación de los programas, en traer a figuras para que impartieran clases, y se han graduado cientos de cineastas en el mundo, incluso europeos, que hoy, desarrollan su carrera a partir de una atención dedicada de nuestro gobierno al cine como manifestación exquisita de las artes. Uh-huh. Bueno, por supuesto vamos a recomendar también la obra de Eugenio Martínez, por lo menos una que sabemos que ha publicado, que se titula La globalización neoliberal y la libertad de movimientos, paradojas conceptuales y prácticas. Lo digo así de un tirón y muy brevemente, porque los últimos minutos del programa yo los quería dedicar a alguien que yo creo que para mi generación y para otras muchas ha significado mucho a través de su música, a través de sus letras. Nos encantaría darle aquí la bienvenida a Silvio Rodríguez. ¿Usted cree, embajador, que puede hacer algo? Ya sabemos que de momento no lo ha conseguido nadie últimamente. Así es. Entonces, bueno, por lo menos nosotros lo dejamos así públicamente. Fue invitado a venir en noviembre y se sintió muy honrado, así me lo comunicó, pero no puede atender por varios compromisos ya previamente pactados. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues de todas formas la verdad es que luego vamos a intentar dejarles a los oyentes con alguna canción de Silvio Rodríguez, cómo no, ese unicornio azul. Y además es curioso porque luego hay toda una polémica sobre a qué se refiere, ¿verdad? Muchas veces relacionado con temas de la revolución o de su su pelea continua, ¿no? Por la independencia de Estados Unidos, sobre todo. Sí, efectivamente él ha dicho que para mucha gente el unicornio es lo que quieran. Ha dejado a la libre interpretación una canción enigmática que goza de mucha popularidad a pesar de haberse escrito hace más de 10 años. Uh-huh. Bueno, pues no sé si quieren añadir algo. Por supuesto, recomendarles a todos que pregunten en la Embajada de Cuba en Madrid por cualquier asunto cultural que les pueden ellos orientar perfectamente, con Natasha Díaz en la Consejería de Cultura y con Eugenio Martínez al frente de la delegación diplomática. Y bueno, pues también, por supuesto, hay muchas informaciones en Internet, ¿no? Yo, por ejemplo, veía una entrevista muy interesante a Zuleika Romay en Cuba Debate, y hay también muchos acuerdos, quizás con comunidades autónomas, con editoriales también, incluso creo que hay acuerdos para publicar a cubanos aquí, o quizás también al contrario, a españoles en Cuba. Nosotros hemos avanzado en acuerdo, no es lo suficiente, como explicó Zuleika en el programa anterior, pero sí se busca que los autores españoles que de más prominencia puedan ser publicados en Cuba, como se logró con Almudena Grandes, con ese gran libro El corazón helado recientemente. Bueno, ya saben que el Planeta de los Libros se emite desde los estudios de Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta 11ª temporada seguimos los jueves a las 8 de la tarde y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes Facebook, Twitter, LinkedIn, y también al correo participación @elplanetadeloslibros.com. Terminamos dando las gracias a todos los que nos han escuchado y, por supuesto, a nuestros invitados. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.